Buenas noches y bienvenidos a Debería Ser Noticia, un programa en el que vamos a tratar asuntos silenciados por los grandes medios de comunicación, temas que harían sonrojar a la clase política española. Esta semana veremos la polémica originada en Irán, donde una activista ha reclamado su derecho a no llevar hijab. En clave de humor, un test para saber si uno es fascista. El talante cada vez más intolerante de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, las razones por las que la aplicación del socialismo siempre ha sido un fracaso. Y por último, las confesiones de un médico que practicaba abortos. Hola a todos, soy un tío blancuetero y en este vídeo quería hablaros de la corrección política y el hijab. Y me gustaría hablaros del caso de Nasrin Sotoudeh. Os aviso que en este vídeo voy a estar pronunciando mal los nombres de las personas todo el rato. Y Nasrin Sotoudeh es una abogada iraní por los derechos humanos reconocida internacionalmente. En 2012 recibió el premio Sájarov del Parlamento Europeo por la libertad de pensamiento y el año pasado el premio de derechos humanos de Ludovic Trarieux. Y bueno, el caso es que Nasrin Sotoudeh fue arrestada el pasado junio en su casa en Irán y ha sido sentenciada a 38 años de cárcel y a 148 latigazos. Y su crimen fue defender a las mujeres que estaban siendo juzgadas por protestar contra la ley del hijab obligatorio en Irán, que se trataban de protestas pacíficas en las que las mujeres se quitaban el velo de la cabeza públicamente. Y esto formaba parte del movimiento del miércoles blanco, donde cada miércoles las mujeres, de forma desafiante y muy valiente al régimen iraní, se quitaban el pañuelo o usaban una prenda blanca en apoyo de las personas que lo hacían. Un gesto reivindicativo que rápidamente se convirtió en un evento casi diario. La exprisionera política y líder de los derechos humanos de las mujeres en Irak, Saparah Saharizadeh, que fue defendida por la misma abogada iraní que ahora está detenida, escribió una carta a la revista Time que decía de la siguiente manera: esta abogada iraní salvó mi vida, ahora debemos salvar la suya. Y voy a leeros algunos fragmentos del artículo en cuestión. Conocí a Nasrin Sotoudeh, una abogada de derechos humanos reconocida internacionalmente y la principal activista de nuestro país por los derechos de las mujeres y contra las ejecuciones de niños, cuando los servicios de inteligencia de Irán me estaban acosando e intimidando violentamente. Mi crimen fue quitarme el velo en público y colgar el vídeo online en protesta por la ley del uso obligatorio del hijab y el asfixiante control sobre los cuerpos y las elecciones de las mujeres que esta ley representa. Por esto, yo sería arrestada un total de 3 veces el año pasado. Los únicos descansos a la tortura psicológica del confinamiento solitario eran para ser golpeada y brutalizada. Fue la experiencia más aterradora de mi vida, no solo el dolor, sino la experiencia de sufrir en soledad. Pero entonces apareció Nasrin. Me dijo que mi lucha es su lucha, la lucha de todas las mujeres iraníes, que no estoy sola y que ella no cederá hasta que esté libre. Saber que Nasrin estaba allí para mí me dio consuelo y me sostuvo a través de todo esto. Protestó valientemente, habló con los medios de comunicación y navegó en mi nombre por el complejo y opaco sistema legal iraní. Después de mi tercer arresto y de ser encarcelada por quitarme el pañuelo de la cabeza, la inteligencia iraní me dijo que cuando fuese condenada, dando por hecho que sería condenada, nunca volvería a ver a mi hijo Barbad de 8 años. Ya habían detenido a Barbad conmigo la última vez. Al verlo con las esposas me rompió el corazón. Entonces, cuando Nasrin me sacó bajo fianza, inmediatamente huí del país con mi hijo y mi juicio procedió sin mí. Nasrin me informó que durante todo el juicio el juez se negó a escuchar mi versión y ya había tomado una decisión. Mi destino estaba predeterminado, como lo había sido para muchas de las mujeres que fueron juzgadas antes de mí. Sin embargo, a diferencia de esas mujeres y gracias a Nasrin, estaba a salvo fuera del país con mi hijo cuando se cumplió mi sentencia de 20 años. Hoy vivo en el exilio en Canadá, donde busco asilo. Y esto que os he leído, para que os hagáis una idea de la situación en estos países, era un fragmento de la carta para la revista Time de esta activista por los derechos humanos en Irán. Paradigmáticas también fueron las palabras de Hadi Gaemi, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos en Irán, que decían lo siguiente: primero fueron tras los periodistas, activistas y disidentes, ahora van tras su única línea de defensa. Y con esto se referirían a los abogados que defienden a estas personas, porque según ha afirmado este mismo grupo, Nasrin sería una de las 7 abogados por los derechos humanos que han sido detenidos en Irán en 2018. Y esta mujer pues fue juzgada en un tribunal revolucionario en Teherán, en el que se le negó la posibilidad de elegir a su propio abogado. Y la sentencia fue 5 años en uno de los casos y de 33 años en el otro. Un caso que involucraba 9 cargos distintos, que son estos cargos orwellianos propios de dictaduras totalitarias, a saber, reunión y connivencia contra la seguridad nacional, propaganda contra el Estado, fomento de la corrupción y la prostitución, aparecer en el poder judicial sin el hijab islámico, inquietar la paz y el orden público, y publicar falsedades con la intención de perturbar la opinión pública. Y además, su marido, por dar la alerta en Facebook de la situación en la que se encontraba su esposa, también habría sido condenado a 6 años de cárcel. Y bien, si bien los países condenaron rápidamente su encarcelamiento con declaraciones de Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Francia y Canadá, es alucinante que al día siguiente de que aparecieran las noticias del encarcelamiento de Nasrin, que rápidamente se hicieron virales, la Organización de Naciones Unidas, y esto no es una broma, eligió a Irán para asumir el liderazgo
liderazgo de la Comisión de la ONU sobre el estatus de la mujer. Así lo decían en la página de United Nations Watch. La designación de Irán, un régimen que tortura a las defensoras de los derechos de las mujeres y que arresta a las mujeres que no cumplen con su ley misógina del hijab obligatorio, fue declarada por Geraldine Byrne Nason de Irlanda, presidenta de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la condición jurídica y social de la mujer. Tócate los huevos. O sea, las Naciones Unidas, que se supone que abanderan un fuerte compromiso por la igualdad de género, que lo consideraban el asunto pendiente de nuestro tiempo, o así lo decían en su página web, van y eligen como comisarios en esta materia a un país que en el Gender Gap Report del Foro Económico Mundial de 2018 quedó el 142 de 149 países, solo por delante de Mali, el Congo, Chad, Siria, Irak, Pakistán y Yemen. Un país en el que en materia legislativa, según el informe del Instituto de Georgetown de Paz, Seguridad y Mujeres de 2018, las mujeres no podrían solicitar un pasaporte, viajar fuera del hogar, es decir, que no podrían viajar sin el permiso de su marido, elegir dónde vivir o ser jefes de familia. De la misma forma, no hay leyes que penalicen o impidan el despido de las mujeres embarazadas en el trabajo, con un código civil iraní que además confiere al marido el poder para decidir en última instancia que su mujer asuma cualquier trabajo incompatible con el interés familiar. Es decir, un país donde todavía tu marido elige si puedes o no puedes trabajar, donde las mujeres no tienen protección legal ni contra la violencia doméstica ni contra el abuso sexual por parte de nadie, y donde en la Constitución no existe ninguna cláusula de no discriminación con el género como una categoría protegida. Un país donde el testimonio de una mujer valdría la mitad del testimonio de un hombre en un juicio y donde, por supuesto, existe la dichosa ley del uso del hijab obligatorio. Y es del todo incomprensible que con este panorama desde la ONU esperen que Irán juzgue las siguientes categorías de denuncias de violaciones de los derechos de las mujeres en países de todo el mundo. Estas son las categorías: detenciones arbitrarias de mujeres, muertes y torturas de mujeres bajo custodia, desapariciones forzadas o secuestros de mujeres, aplicación discriminatoria de los castigos en la ley basada en el sexo, incluida la pena capital y corporal, violación de los derechos de las mujeres defensoras de los derechos humanos a la libertad de expresión y reunión, amenazas o presiones para que las mujeres no se quejen o retiren las quejas, impunidad por violaciones a los derechos humanos de las mujeres, actitudes estereotipadas hacia el papel y responsabilidad de las mujeres, violencia doméstica, matrimonio forzado y violencia conyugal, pruebas de virginidad, formas contemporáneas de esclavitud, incluida la trata de mujeres y niñas, acoso sexual de mujeres en el trabajo, prácticas laborales desleales basadas en el sexo, incluida la remuneración desigual, falta de diligencia debida por parte de los estados para investigar, procesar y sancionar adecuadamente a los perpetradores de violencia contra las mujeres, discriminación contra la mujer en virtud de las leyes de inmigración y nacionalidad, violaciones de los derechos de las mujeres a poseer y heredar bienes, discriminación contra la mujer en el acceso a la ayuda humanitaria internacional y desalojos forzosos de mujeres en situaciones de conflicto. Y bueno, el país encargado de supervisar todo esto va a ser Irán. Y bueno, yo a lo mejor me pierdo alguna cosa, ¿no? Porque no estoy especialmente puesto en derecho o política internacional, pero a mí esto me parece como poner al zorro a guardar a las gallinas. O sea, más allá de los intereses económicos y la sponsorización de la ONU por parte de algunos países árabes, parece que hay una absoluta falta de sincronización y de empatía entre aquellos que se supone que defienden los derechos de las mujeres en los países occidentales y aquellas mujeres que de verdad están arriesgando la vida por luchar contra los abusos de ciertos regímenes hacia los derechos humanos más fundamentales en general y sobre las mujeres en particular. Es incomprensible que tras los asesinatos en Nueva Zelanda, en el que aquel neonazi entró con una automática en una mezquita y se puso a disparar al personal, el gesto del gobierno neozelandés fuese organizar una marcha y proponer que al día siguiente todos vistiesen con un hijab como solidaridad hacia las víctimas del atentado. Acto del que incluso participó la primera ministra Jacinda Ardern. Manda huevos. Vamos a ver que los gestos de solidaridad son muy bonitos, pero mientras el velo siga siendo un símbolo de la opresión de las mujeres en ciertos países árabes, que un estado que se dice feminista, en el que las mujeres tienen todos los derechos del mundo, donde hay igualdad jurídica y donde se salvaguardan todos los derechos fundamentales de las mujeres, y la protesta contra la islamofobia se traduzcan en pasear y reivindicar alegremente una prenda que a día de hoy simboliza el sometimiento de la mujer en muchos países árabes, demuestra absolutamente la falta de sensibilidad y de empatía por parte de este feminismo occidental de postureo hacia las mujeres que luchan diariamente por quitarse el velo y ser libres. Y es paradigmático de todo esto que cuando apareció la foto del gabinete de Donald Trump en el que aparecía él firmando un documento, ¿no?, rodeado de hombres, que fue muy criticado porque aquello era muy machista y no había representación femenina y todo esto, y al día siguiente apareció como respuesta desafiante por parte del gobierno sueco pues una foto que mostraba a la primera ministra de Suecia, Isabella Lövin, rodeada de colegas mujeres firmando un documento, y una foto muy parecida a la que había hecho Donald Trump pero traducida al lenguaje feminista, en la que aparecían pues eso, muchas mujeres en
cargos importantes del poder sueco. Porque aquí cuando se trata de afear conductas micromachistas o de condenar o ridiculizar esos supuestos retazos patriarcales que aún quedan en esas sociedades en las que las mujeres tienen todas las comodidades y todos los derechos del mundo, en esas instancias nuestros feminismos institucionales no dudan ni un segundo en enseñar los dientes y mostrarse beligerantes. Sin embargo, ese mismo gobierno sueco, que en su web proclama orgulloso el primer gobierno feminista, ese mismo gobierno no duda un segundo en sacrificar sus principios y traicionar a las mujeres, a las auténticas feministas, que en Irán luchan por los derechos humanos al desfilar con el velo de forma complaciente delante del presidente iraní en las visitas diplomáticas al país en cuestión. Mofarse de Donald Trump para hacer el postureo en la foto feminista de turno, eso es fácil. Ahora, cuando se trata de desafiar las imposiciones arbitrarias de ciertas dictaduras que someten el cuerpo de las mujeres en algunos países árabes, entonces ya no somos tan valientes. Y esto, sintiéndolo mucho, se ha convertido en una constante entre las feministas pijas de nuestras sociedades. O sea, profesionales por un lado a la hora de manosear el feminismo para denunciar esos gestos insoportables del día a día de nuestras sociedades, como que un hombre te abra la puerta o que el camarero se confunda al ponerte a ti la Coca-Cola y a él la cerveza, adalides del linchamiento en redes sociales, las cazas de brujas, la criminalización del varón, el creer a las víctimas de forma incondicional. Estas mujeres, ¿no?, que han aportado grandes citas que quedarán grabadas en la memoria del feminismo, como macho muerto, abono pa' mi huerto, o vamos a quemar la conferencia episcopal por machista y patriarcal. Chicas jóvenes y mimadas de clase media y de clase media alta que lo tienen todo y que buscan este patriarcado en todos los detalles que puedan, y que encima algunas pues entienden el hijab como esta exótica prenda símbolo de la inclusividad multicultural, al tiempo que ignoran la lucha y el sacrificio que hacen para poder quitárselo las auténticas feministas de nuestro tiempo. Por ejemplo, la revista Pícara Magazine, a partir de una entrevista, proclamaba lo siguiente en Twitter: el hijab representa un arma de rebeldía y revolución que toma como punto blanco el canon de belleza, la cualificación frente al físico, la cosificación de las mujeres, etc. Y vamos a ver, el hijab debería ser una elección y nunca una imposición para las personas que lo llevan. Y llevar el velo de forma voluntaria no tiene por qué ser machista. Lo que no es, desde luego, es una forma de liberación o de lucha feminista. Eso por descontado. Y más parece un insulto impertinente y cínico de aquellas que lo tienen todo y que utilizan su posición y su feminismo de andar por casa para contener sus frustraciones y que el mundo se adapte a sus necesidades. Mientras otras son condenadas a 38 años de cárcel y 148 latigazos por defender en los tribunales a las mujeres que han tenido el coraje de quitarse el velo en público. Y quiero finalizar con las palabras con las que Julio Valdeón finalizaba una entrada en su blog. Decían lo siguiente: las sufragistas hoy viven en Oriente Medio, en el África subsahariana, en Asia, en los arrabales de Islamabad, Riad, Bamako, Sana, Mogadiscio, Teherán o Yakarta, campeonas y mártires en la revolución contra el auténtico patriarcado, y a la que sus privilegiadas hermanas del primer mundo no dudan en traicionar con frecuencia alarmante. Y me gustaría también mencionar el suicidio de un bajista mexicano a partir de las acusaciones anónimas hechas por el grupo de Me Too en México. Decir que las persecuciones y los linchamientos y las cazas de brujas que se producen en internet a partir de este tipo de acusaciones anónimas, acusaciones de la gente que la suelta al aire y cada uno que aguante su propia vela, este tipo de cosas pueden acabar perfectamente con la destrucción emocional, mental y física de las personas. Y muchas veces no somos conscientes del daño que podemos hacer cuando formamos parte de estas turbas que se forman en las redes sociales a la hora de señalar o linchar a una persona en concreto. Y esto me parece que son unas conductas con las que hay que tener cuidado y con las que podemos caer prácticamente todos. Y linchamientos de este tipo no solo se dan por casos de abuso sexual, se pueden también dar por muchas otras razones. Que esta cuenta de Me Too en México no solo no se arrepiente, sino que sigue ensañándose con el ya difunto, diciendo prácticamente que el suicidio de este señor pues es otra forma de victimismo y que no le eche tanta cara. Hombre, pues claro, menuda cara dura ahí suicidándose. Y los del Me Too, músicos mexicanos, sois despreciables. Ets un fascista comprobado. Os lo voy a traducir simultáneamente porque, claro, los del ARA, como no son fascistas, solo escriben en catalán. Es el fascistrómetro que el ARA, el diario ARA, reproduce en el marco de un dossier especial que publicaremos domingo, en el que analizaremos el auge de la extrema derecha. Bueno, esta pobre gente vive con una obsesión, ¿no?, que da sentido a sus vidas, ¿no?, que es pensar que hay unos malos malísimos que quieren devorarles. Es muy gracioso que el ARA pierda tiempo haciendo estas cosas cuando pues tenemos otros problemas más gordos, ¿no? Por ejemplo, a gente descontrolada por las calles de Barcelona. Cada vez que alguien fascista, que alguien de la extrema derecha, ¿no?, se manifiesta. Hace poco, pues la última vez fue el sábado pasado, contra la manifestación de Vox, volaron piedras, abrieron cabezas, reventaron narices, ¿no? Y lo mejor de todo es que al día siguiente la CUP, no sé si la CUP o quién, pero vamos, que la CUP se hace eco y anima a la gente a asistir a una manifestación para protestar, ¿no? Porque no puede ser
que la policía detenga a manifestantes antifascistas, ¿no? Alguien les tendría que explicar que no están detenidos por manifestarse contra Vox, están detenidos por ser unos salvajes, unos sanguinarios y unos, pues no sé, vamos a dejarlos salvajes y sanguinarios. Lo que es evidente es que, habiendo esto, es curioso que nos pongan aquí un fascistómetro, ¿no? Para ver si solemos decir, ¿no?, esas frases, ¿no?, coloquiales que todos hemos dicho, ¿no?, y que pues nos convertirían en fascistas, ¿no? Sin embargo, pues los que tiran piedras, pues pobres, ¿no? Vamos a manifestarnos para que les liberen, ¿no? Porque nadie merece un trato tan cruel. Bien, dicho esto, ¿no?, ya empezamos a ser muy fascistas sin haber empezado el test. Me da bastante miedo, ¿eh? 1. El sufragio universal está sobrevalorado. Bueno, o sea, no me parece en sí que sea algo malo, pero sí, evidentemente está sobrevalorado porque parece lo único posible, la única forma de organizarse y de escoger a los representantes. No creo que sea la única, entonces sí, está sobrevalorado. Sí, vamos a decir que sí. No tenemos el deber moral de acogerlos a todos. Bueno, tenemos el deber moral de intentar ayudar a todo el mundo. Ahora, no podemos tener el deber moral de acoger a todos, básicamente porque es imposible, ¿no? Entonces, no lo tenemos, este deber moral. El ciudadano medio es como un niño de 12 años no demasiado inteligente. Bueno, o sea, vivimos en una sociedad infantilizada, eso es así, vivimos en una sociedad muy emocional, ¿no?, una tiranía de los sentimientos, lo importante es lo que yo siento, lo que yo quiero. No sé si de 12 años, de 18, yo creo que se acercaría un poco más, ¿no? A veces pues parecemos niños de 18 años, tenemos también pues poco hábito de lectura, eso pues tampoco ayuda demasiado, vamos a poner de acuerdo, ¿no? De momento ya qué facha nos está quedando la cosa, ya está bien de partidos y de partidillos, ¿no? O sea, supongo que dice partidos políticos, bueno, pues sí, ¿no? O sea, también creo que es algo que está sobrevalorado, o sea, es el sistema que nosotros conocemos, pero ya lo dice ahora, ¿no? Partidos, ¿no? Parten la sociedad, ¿no?, en parcelas. Yo voy a gobernar para los míos, que es lo que pasa, tú vas a gobernar para los tuyos, eso de voy a gobernar para todos, pues es raro que al final suceda, ¿no? Aunque muchos puedan decirlo, es raro que suceda, ¿no? Gobernar para todos. Y claro, los partidos eso lo facilitan, ¿no? Pues quizás hay otras maneras menos artificiales de organizar la sociedad, porque al final en nuestras casas, en los barrios, no nos separamos por, tú eres de este partido, tú eres de otro, ¿no? Pues mira, pues coño, tú eres arquitecto, pues mira, el panadero, pues mira, yo soy autónomo, yo soy, o sea, no sé, me parece igual que los derechas e izquierdas, una partición de la sociedad artificial y que en vez de beneficiar, pues muchas veces perjudica porque enfrenta, ¿no? Pues ya está bien de partidos políticos, pues venga, más sí. ¿Cómo puede ser ministro alguien que no tiene un triste diploma? No, desacuerdo, porque puedes no tener un triste diploma y servir para el cargo que tienes que ocupar, ya sea pues ministro X o lo que sea, entonces eso de la titulitis tampoco desacuerdo, ¿no? Podría ser que valiese y podría ser que no, ojo. En este país cualquiera puede decir que no y paralizar una obra de importancia estratégica. No sé lo que quiere decir, así que voy a poner desacuerdo, ¿vale? La violencia es más inaceptable si quien la comete es un inmigrante sin papeles. Bueno, si nos centramos en la víctima, que es aquí lo importante, es igual de inaceptable, es igual de grave, entonces me parece absurdo, ¿no?, decir que si el que viola es inmigrante es más grave, ¿no? Es igual de grave y es igual de inaceptable, ¿no? Aunque luego las consecuencias de esa violación pues pueden ser distintas, el hecho en sí es igual de grave, así que estamos en desacuerdo con esta frase. Que los niños actúen como niños, que las niñas actúen como niñas, y que los abuelos actúen como abuelos, los adultos como adultos, si pueden, los perros como perros, los gatos como gatos. Y sí, ¿no? Me parece bastante normal, ¿no?, que los niños actúen como niños y que las niñas actúen como niñas. No sé si va por lo de los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que en cualquier caso también pondría de acuerdo, ¿no? Sí, de acuerdo. En primer lugar, somos los de aquí. Vamos a ver, ¿no? Eso es muy parecido a lo que decía Anglada, ¿no?, de Plataforma per Catalunya, primers a casa. A ver, en primer lugar, somos los de aquí. Si eso quiere decir hacerles la vida imposible a los que no son de aquí, joderles la vida a los que no son de aquí, pues desacuerdo. Ahora, si eso quiere decir pues que primero voy a cuidar de mi familia, voy a cuidar de mi mujer, voy a cuidar de mis hijos, de mi gente cercana, y luego, si me lo piden y por poco que pueda, pues voy a ayudar al vecino del tercero, al del quinto, al de abajo y al que venga de donde venga, pues sí, primero los de aquí, ¿no? Y pues no sé, me parece bastante lógico. Ya digo, siempre que no sea decir, pues vamos a despreciar al que no es de aquí, no, pero como me están preguntando primero quién, pues yo primero a mi familia, ¿no?, que son los de aquí, ¿no?, los que están en mi casa. Bien. Una mujer, aunque ocupe una posición relevante, siempre tiene que hacer brillar a su hombre.
Claro, es que... desacuerdo. Si la cultura occidental es la que ha configurado el mundo, bien debe ser por alguna cosa. Pues sí, evidentemente. Pero bueno, es igual. Aquí hasta lo más evidente hay que justificarlo. Pues no lo voy a justificar. ¿De verdad que hace falta una negociación colectiva? No, ¿qué es negociación colectiva? Es que claro, es que verdad, este es una mierda. No creo que lo haya hecho tan mal. Yo creo que son los del diario ahora que han cogido como frases muy, no sé. Pues no sé, ¿qué es negociación colectiva? Hay un problema en casa entre padres e hijos, vamos a sentarnos a arreglarlo. Pues venga, va, sí. En el trabajo, ¿no? Un grupo de trabajadores con los empresarios, con los jefes. Vale, pues sí. ¿Qué es? Claro, lo pregunto de un modo que es como una pregunta retórica, además, ¿no? O sea, ¿de verdad que hace falta otra negociación colectiva? Como diciendo que no hace falta. Entonces, claro, ¿veis que es un lío? Voy a poner desacuerdo, pero no sé lo que tengo que poner. No mato a nadie. Como mucho, enviaba a gente a pasar una temporadita desterrada. Mira tú, voy a poner de acuerdo porque no sé de quién habla, ¿no? No mato a nadie. ¿Quién no mató a nadie? Como mucho enviaba a la gente. ¿A qué gente? A pasar una temporadita. ¿Dónde? ¿No? Pues no, pues como no sé quién es, no le quiero acusar de asesino ni de tal. Entonces voy a decir que de acuerdo, que no mato a nadie, ¿no? Es muy fácil hablar cuando lo tienes todo resuelto y un ático en el centro. Pues sí, es muy fácil hablar, ¿no? De tus caprichitos, ¿no? Cuando tú vistes pues un abrigo de 1.000 euros, un móvil que cuesta otros tantos, cuando hablas en un teatro repleto de gente, ¿no? De la opresión del pueblo catalán y tal, mientras la gente te graba con su iPhone último modelo, pues sí, es muy fácil hablar, ¿no? Cuando tienes la vida resuelta, sobre todo porque lo que haces es hablar de tus caprichitos, ¿no? De cosas que te hacen quedar bien y poco de los problemas que tiene la gente de a pie, ¿no? Porque no todo el mundo puede tener un abrigo de 1.000 euros. Entonces sí, es fácil hablar cuando lo tienes todo resuelto porque hablas de caprichos y de cosas que sabes que van a gustar, que vas a quedar bien. Y es más difícil a veces hablar, ¿no? Pues cuando tienes la vida pues no resuelta y no vives en un ático, sino en un principal sin luz, porque, claro, a lo mejor pues hay problemas que te encuentras por situaciones concretas que no acaban de encajar en ese discurso de élites que viven muy bien y que se preocupan de tonterías, ¿no? Ya, pero existe una familia según las leyes de la naturaleza. Bueno, pues nos podemos inventar muchos modelos de familia, pero sí, es evidente que existe una familia según las leyes de la naturaleza, no sé, es innegable, ¿no? ¿Qué hay detrás de la vaca que ríe? El toro que empuja. Y que viene luego, pues, el torito bravo, ¿no? Bien, pues estupendo, ¿no? Pues sí. Ahora, ¿eso quiere decir que odias tal? No, pero es así esto, ¿qué quieres? O sea, a veces, no sé, a veces la realidad parece que es ofensiva, ¿no? No recuerdo toda esta solidaridad cuando los problemas los hemos tenido nosotros. Bueno, pues no sé, la verdad, no sé ni a quién se refieren, ni a qué problemas. Voy a poner de acuerdo porque, bueno, no voy a acusar de insolidarios a gente que no conozco. El lobby gay está exagerando un poco con sus reivindicaciones. Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Sobre todo porque uno ve que cuando alguien sale del discurso, cuando alguien dice algo que no le gusta al lobby gay, pues ese alguien a lo mejor tiene que renunciar a ir de candidato, ese alguien a lo mejor tiene que renunciar a su trabajo, todavía peor, a lo mejor le despiden su trabajo, a lo mejor... Entonces, claro, pues parece, ¿no?, que no es un colectivo oprimido, sino que es un colectivo que ejerce una presión tal capaz de tumbar a cargos políticos, tumbar a trabajadores, cargarse la reputación de alguien. Entonces, ¿está exagerando un poco con sus reivindicaciones? Bueno, pues en cuanto se define como un colectivo oprimido que necesita visibilizarse, pues sí, ¿no? Poder tiene y mucho. Hemos de defender nuestras raíces cristianas. Mira, si estamos como estamos, que dentro de todo no estamos tan mal, en parte gracias a eso, ¿no? Entonces, no creo que los principios cristianos sean dañinos para la sociedad, así que, bueno, pues antes que defender las raíces incas o mayas, que no es lo que me corresponde a mí y que no tendría demasiado sentido, pues sí, las raíces cristianas, los principios cristianos, sí, claro, no le veo nada malo, tú. Hay un fascista. Esta gente no tiene cultura del trabajo. Ya estamos otra vez con lo mismo. ¿Quién es esta gente? Claro, ¿quién son? ¿Todos los que no son catalanes? ¿No? Los vagos andaluces, ¿verdad? ¿Quién? Supongo que habla de los inmigrantes. Entonces, pues depende, no sé. Voy a poner desacuerdo porque yo qué sé, pues yo cuando estuve en la calle conocí un montón de negros que curraban como los que más, ¿no? Todo el día con el carrito arriba y abajo, llamando a tal familia, que les baja la lavadora, recogiendo no sé qué, y después de todo el día, 30 euros, ¿no? O sea, curraban, bueno, descarado, y cobraban una miseria. Entonces, ¿no tiene cultura del trabajo? Bueno, pues mira, no es verdad, ¿no? Esos en concreto que yo conocí, pues sí, la tenían y mucho. Entonces, claro, hasta hacer nuevas generalizaciones, no hay posibilidad de poner matices, y aquí puedes poner depende, ¿no? Viene a quitarnos el trabajo. Hombre, pues no creo que su objetivo sea vamos a quitarles el trabajo, ¿no? Entonces, que puede ser que la consecuencia sea que haya gente que por culpa de eso no tenga trabajo. Bueno, pues podría ser, pero no creo que sea el objetivo. Entonces me parece un poco feo, ¿no? Pues a veces, entonces, ¿viene a quitarnos el trabajo? Pues no viene a quitarnos el trabajo. Los sindicalistas son unos lacayos vendidos. Bueno, los sindicalistas
y los líderes sociales, y los que van de revolucionarios, pero llevan toda la vida amorrados a la teta del poder. Entonces, sí, evidentemente. El feminismo ha enseñado a las mujeres a ayudar a los hombres. Bueno, sí, ¿no? Y no solo eso, sino algo aún más ridículo, ¿no? Que es el feminismo ha enseñado a los hombres, a algunos hombres, por suerte, no son no todos, a odiar a los hombres, ¿no? Claro, y por eso luego te sale en la tele una que te dice que celebrar el Día del Hombre es como celebrar el Día del Terrorista, o que los hombres hemos de pedir perdón porque somos maltratadores. Y sí, el feminismo ha enseñado a odiar, sí. Esto no es bondad, es buenismo. Bueno, más que buenismo yo diría quedabienismo, ¿no? O sea, solo que muchos conocemos a gente, ¿no? Personajes públicos, que en privado o en una cerveza, en casa, pues te dicen una serie de cosas, bueno, pues esto yo no termino de entenderlo, esto realmente no tal, pero luego, pum, se les pone una cámara enfrente, ¿no? Y de repente, bueno, pues, a ver, este que tengo enfrente, ¿qué es lo que quiere escuchar, no? Entonces, bueno, pues discursos muy bonitos, ¿no? De queda bien, que al final no es bondad, porque tú a que quieres le dices lo que piensas, ¿no? Y a que quieres le dices también lo que crees que hace mal. El quedabienismo no busca el bien, ¿no? No busca lo bueno, busca eso, ¿no? El quedar bien, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí, muchas veces es buenismo y no es bondad. Un país sin fronteras no es un país. O sea, un país no solo es un país por tener unas fronteras, ¿no? por tener un control del acceso, digamos, pero sin fronteras, pues es un pueblo, ¿no? O sea, un pueblo, un país sin fronteras es un pueblo, es una ciudad, o ni eso. Un país sin fronteras es un campo, ¿no? Pero un país, pues no sé, se entiende que es una sociedad que se organiza, y en ese organizarse, pues se organiza de cara adentro y de cara afuera, ¿no? Y hay unas fronteras. Pero yo creo que si pones acuerdo es lo facha, entonces ante la duda, de acuerdo, y lo dejamos todo listo. Espero que estéis disfrutando del día. A ver, que sí, que me largo de España como todos los demás, porque esto es inaguantable. O sea, es muy peligroso salir a la calle. Bueno, a ver, os cuento un poquito lo que ha pasado estos meses y me largo, ¿vale? A ver, ¿por dónde empiezo? Creo que lo mejor es empezar por el momento de inflexión donde todo explotó. Hace mucho tiempo en Barcelona hubo una manifestación de gente que quería la unidad de España, y a la vez los independentistas de Cataluña, que se suponía que eran pacíficos, pues vinieron con cubos llenos de piedras, tal cual, cubos llenos de piedras, debían ser piedras pacifistas, y las empezaron a tirar a los otros manifestantes. Y claro, ¿qué iba a pasar? Que les reventó la cara a otro. Estoy aquí, yo voy contigo, no te preocupes que yo voy contigo donde haga falta. Necesito la afiliación de ese señor que hemos detenido al agresor, ¿vale? Bueno, pues en estas circunstancias, donde además quemaron contenedores, bueno, hicieron de todo para variar. En estas circunstancias, ¿uno qué debería hacer? Sobre todo si es político, pues condenar la violencia, ¿no? Pues no. Pues no, locura. Imaginaros si Ada Colau ya piensa así, ¿cómo deben pensar los ciudadanos? O sea, es que es muy loco. A ver, Ada Colau dice que Barcelona es una ciudad libre, pero a la vez no deja que se manifieste gente que no tiene ningún mensaje de odio ni es violenta. O sea, a mí esto no me parece precisamente una ciudad libre. Estos manifestantes solo pedían que España estuviera unida. O sea, claro, ahora que lo pienso, los independentistas y Ada Colau deben pensar que esto es un mensaje de odio. Imagino que en esa época Ada Colau no se enteró de que los independentistas se fueron a manifestar a Madrid y allí hicieron lo que les dio la gana, su paripé, y nadie les molestó, nadie les pegó, nadie les tiró piedras. Eso sí que es una ciudad libre, y no Barcelona. Ada Colau. Se ve que no duraron más de un día porque algunos empezaban a tener alergia porque no podían ver TV3 desde Madrid, ¿sabes? La televisión catalana, y rápido que apaga Cataluña otra vez, en ese lugar idílico de libertad donde si hablas sobre la unidad de España te tiran piedras. El tema, que me desvío. Después de las declaraciones de Ada Colau, el ambiente empieza a caldearse, ¿no? Y si no teníamos suficiente con la violencia de los independentistas, de repente detienen a la asesora de Podemos que se encargaba de la protección a la infancia, y la detienen por secuestrar y maltratar a sus hijos. Tenía a sus hijos de 6 y 11 años escondidos como animales en una casa perdida en el campo. Los niños con dificultad sabían leer y escribir, y la niña de 6 años te olía en vez de comunicarse, te olía. Pero es que además la mujer había hecho una denuncia falsa para conseguir quedarse con los niños. Si es que tiene el pack completo. ¡Bravo, Podemos! A ver, en esos momentos ya sabíamos que Podemos era un partido hipócrita. O sea, dicen que no se quieren comprar casas de 600.000 euros y se compraban una. Dicen que no quieren asesinos
y ponen una asesina en el partido. Dicen que son feministas y tienen una asesora de abusos a la infancia que secuestra y es maltratadora. O sea, lo siguiente, ¿qué iba a ser? ¿Decir que son demócratas e implantan una dictadura? Y claro, la gente estaba muy cabreada ya con el independentismo y con el feminismo. Y llegan las elecciones. Pero antes sale Albert Rivera por la tele diciendo una mentira de que en los colegios van a haber armas, que esto lo ha dicho un partido, que van a poner armas, pero... Mi propuesta es no dar más protagonismo a los partidos, en este caso, que hacen propuestas como que haya pistolas en cada casa, o que pueda haber tiroteos en los colegios, La gente ya empieza a darse cuenta que Albert Rivera no es de Ciudadanos, sino de Vox, porque les está haciendo la campaña gratis diciendo estas mentiras. Y claro, con tanta mentira, ¿qué iba a pasar? Pues lo obvio, que gana la derecha. Y si gana la derecha, ¿qué va a pasar? Pues lo obvio, que sale Pablo Iglesias y dice: alerta antifascista, ala, y todos en la calle, súper democrático. En nombre de Unidos Podemos, alerta antifascista. Y la que se lió. Fuego, piedras volando de un lado a otro, destrucción, el apocalipsis. Pero esto no fue nada, esto no empezó nada. Quien realmente lo empezó todo fue cuando salió Ada Colau, la rancia, a la calle. Uf, la que se lió. Sale, baja ahí entre la multitud, y uno le grita: ¡Ada! ¡Hola, guapa! Aún me acuerdo de ese día. Ada levanta el brazo y lo señala. Toda la manifestación se queda en silencio. Se podía sentir, se podía palpar la tensión en el aire. Ada se acerca al hombre. Cuando lo tiene a escasos centímetros, el hombre le suelta: ¡guapa! Y Ada le arranca un ojo, le arranca el otro ojo, los levanta y suelta: ¡nunca más me podrás ver, guapa! Y ahí se va de madre, y se implanta el matriarcado. A partir de ese día, Ada Colau se vuelve la líder del movimiento feminista. Los ojos que había arrancado se los colgó aquí debajo del cuello y empezó la guerra contra el hombre. De repente una mujer confiesa que ha estrangulado a su pareja, pero la absuelven porque dicen que es culpa del patriarcado y claro, empiezan a estrangular a un montón de hombres, pero así a saco, e incluso en el extranjero empiezan a copiarnos, ¿no? O sea, hay una mujer que empieza a darse golpes a sí misma en un ascensor para ir a la policía y decir que ha sido su marido y así que lo detengan y le metan a prisión. O sea, todo muy, muy loco. Hay las imágenes. Al final las mujeres consiguieron dominar a los hombres, nos humillaban, nos escupían e incluso todos desnudos salíamos a la calle. No sabemos muy bien por qué. Nosotros decíamos no hace falta tampoco ir desnudos, pero ellas pues que querían ir desnudas. Y iban desnudas y nos pisaban ahí contra el suelo, ¿no? Todas desnudas. O sea, no se ha entendido muy bien aún por qué hacían eso, pero les gustaba. Sobre todo porque había algunos hombres que hasta les molaba y todo, ¿sabes? O sea... Y un día Ada Colau decide poner la ley de arrancar ojo por ojo. Y sí, nos empiezan a arrancar los ojos a lo loco, a todos. O sea, eso fue una salvajada. Y claro, empezamos a escondernos todos los hombres para que no nos encontraran las mujeres, pero de cualquier mujer, porque incluso consiguieron que las feministas consiguieron que el resto de mujeres se volvieran lesbianas. Sí, usando estas técnicas regresivas que durante años estuvieron dando la matraca, ¿no? Con lo de la ideología de género, que decían que las chicas actuaban como chicas porque se les decía que actuasen como chicas y les gustaban chicos y a los chicos les gustaban chicas porque así es como se les había explicado que tenía que hacer y que no era verdad. Pues al final consiguieron darle la vuelta, ¿no? Y que todas las mujeres fueran lesbianas. A ver, también es verdad que Ada Colau dijo que si no eras lesbiana eras un hombre y eras machista. Y claro, si eres un hombre, pues te arrancaban los ojos. A lo mejor eso ayudó también a que cambiara a todas las mujeres y que se volvieran lesbianas. A lo mejor. Y nada, pues así es como empezó la primera guerra de sexos de Occidente. Yo ahora he hecho unos contactos con unas personas que están en Andorra, escondidos ahí en una base secreta de hombres, que son un grupo que se hacen llamar así como MG Tau. Son una gente que antes se les trataba de locos, ¿no? Porque decían que las mujeres eran un peligro para el hombre. Y mira, tenía razón. Pues eso, me largo para Andorra, que me han dicho que ya muchos youtubers se salvaron de la guerra porque ya estaban en Andorra. A ver, que me falta algo. Así, a ver. Esto sí. A ver, es que no os lo había dicho, pero Ada Colau impuso el velo, ¿vale? Entonces, bueno, me pongo un poco el pelo así para que me confundan con una mujer cuando salga ahora, que si no me arrancan los ojos. Y nada, pues sí, impuso el velo porque dijo que no tener velo, ir sin velo, pues que era cosificar a la mujer, que era patriarcal y machismo.
Y nada, y ella pues también se volvió musulmana. Oye, parece algo casi como muy antiguo, ¿no? Retrógrado, como rancio, pero tiene su practicidad, porque así no nos reconocen a los hombres, ¿vale? Y podemos ir por la calle tranquilamente, ¿sabes? A ver si lo hago bien. Vale. Bueno, pues en fin, intentaré hacer más vídeos desde Andorra, y si no veis más vídeos en el canal, pues es que me han encontrado y me han arrancado los ojos y me han colgado de alguna farola por los huevos. Es lo que pasa cuando incitas al pueblo a la violencia, cuando creen que eres un rancio. Los rancios. Bueno, espera, que he entrado aquí para algo y no me acuerdo. Ah, sí, el gas pimienta. Ya no salimos sin él, ¿eh? Uf. Bueno, vamos. Pues nada, buena suerte, no os comportéis como unos radicales ni como unos rancios, ni incitéis al odio, ¿vale? A disfrutar de la vida. Nos vemos. El socialismo es un sistema que se niega a desaparecer. Ha fracasado en todas las ocasiones en que se ha aplicado. Ha quedado constancia de su inutilidad para crear riqueza o para hacer prosperar países. Pero como dijo el fallecido Javier Pérez Cepeda, en cada generación hay un selecto grupo de idiotas convencidos de que el fracaso del colectivismo se debió a que no lo dirigieron ellos, o en el mejor de los casos, a que no se aplicó de forma correcta. Por tanto, si fracasa, es que eso no era socialismo y hay que intentarlo de nuevo, que esta vez sí va a funcionar, aunque nos llevemos de nuevo a millones de personas por delante. Los socialistas no cejan en su empeño por destruir países, y es que no importa cuántas veces ocurra, que siempre habrá algo que puedan hacer más para destrozar la sociedad. He elegido 7 razones, pero podrían ser muchas más, y que podrían resumirse en el teorema de la imposibilidad del socialismo de Ludwig von Mises, que también fue desarrollado por economistas como Hayek. Vamos con la primera razón. La primera razón por la que el socialismo es un fracaso radica en la propia esencia del socialismo. A diferencia del capitalismo, el socialismo es un sistema creado por una persona. Hablamos del socialismo científico de Karl Marx, como fase previa al comunismo. El hecho de pretender implantar en todo un estado o en el mundo entero los pensamientos que a un señor se le ocurrieron en la barra de un bar y que jamás puso un pie en una fábrica, es el primer error y la primera razón por la que el socialismo es un absoluto fracaso. El capitalismo, en cambio, es un sistema económico y social que se ha desarrollado junto al ser humano. Nadie lo escribió o lo implantó en un momento determinado. Surge de las relaciones humanas a lo largo de la historia. Ha surgido, como he dicho, del conjunto de la sociedad sin que nadie lo impusiera o lo implantara. Como mucho se ha teorizado sobre él como Adam Smith con la riqueza de las naciones. Solo se puso el nombre al conjunto de relaciones económicas que a lo largo de la historia el hombre había ido desarrollando como parte de su naturaleza. Hasta que llegó Karl Marx y, cansado de ser un fracasado y un borracho, pensó que la causa de esos problemas era el sistema económico en el que vivía y decidió inventarse uno basado en el parasitismo social que a él tanto le gustaba. Y así pensó que como él no era capaz de crear ningún tipo de riqueza, lo mejor era que los trabajadores se apoderaran de los medios de producción que un empresario había puesto ahí invirtiendo su dinero, pues consideraba injusto que un empleado no recibiese los beneficios que generaba su trabajo, en lugar de un salario por parte del empresario, lo que se conoce como la plusvalía. Vamos, que tú te haces empresario, te gastas 1 millón de euros en montar una empresa con sus medios de producción, arriesgando tu capital, y no solo tienes que repartir los beneficios, sino que tienes que darle la fábrica a los trabajadores. Hazte empresario marxista. Lo mejor es que su teoría corrió como la pólvora entre todos los que eran como él, pues en una época en la que en el analfabetismo estaba a la orden del día, presentar un nuevo orden mundial basado en la dictadura de los trabajadores y en el que toda la riqueza era repartida a partes iguales independientemente de lo que uno produjera, era muy atractivo. Y así llegó Lenin, que fue el primero en poner en práctica este sistema y que, muy listo él, implantó un sistema que diseñó Marx para una sociedad industrial como la alemana en una sociedad profundamente feudal como la rusa. Un pin para él. Lo curioso es que en plena era de la tecnología y de la información y en un mundo totalmente globalizado, aún hay millones de personas queriendo implantar de nuevo esta cosa. La segunda razón del fracaso del socialismo, y quizás la principal, es que niega la naturaleza del ser humano. El ser humano es un ser individual. Cada uno de los 7.000 millones de personas que habitan la Tierra somos distintos unos de otros. Tenemos deseos, ambiciones y mentes distintas. El afán de la competitividad y de la superación es algo inherente en nuestra especie. Y el socialismo corta de raíz todo esto en pro de una igualdad inalcanzable y por el bien de la comunidad, lo que viene siendo el colectivismo. El Estado es el que controla todo porque tú eres demasiado imbécil para dirigir tu vida y son los gobernantes los que saben qué es mejor para ti. En el socialismo no se tiene en cuenta el talento ni la valía de la persona. Es un sistema hecho por y para personas inútiles y fracasadas y que no han conseguido un solo mérito en su vida y cuyo afán es aprovecharse del trabajo que generan otros. Es decir, la lucha de clases. El objetivo es acabar con la burguesía, dueña de los medios de producción, para igualar a todo el mundo por abajo.
aprovechándose de los beneficios generados por otros y así llegar al tan ansiado comunismo, donde las clases y el Estado son abolidos. La teoría es preciosa, bueno, no es preciosa, es terrible, porque Marx contaba con que todas las personas de su imaginaria sociedad serían como robots, sin emociones ni ambiciones, e iban a trabajar encantados en beneficio del de al lado. Es lo que le hubiera gustado a él para seguir sin dar un palo al agua. Las expropiaciones también son una parte muy importante del socialismo, pues es indispensable para llegar a ese comunismo en el que ni siquiera existiría el dinero. En el socialismo el Estado controla todas las empresas antes de pasar a manos de los trabajadores. ¿Crees que todas estas cosas como subir el salario mínimo por decreto son cosas sin importancia? No, todo es parte de un plan. Subimos el salario mínimo, se producen despidos en masa, al no poder las empresas pagarlo, prohibimos los despidos, las empresas quiebran y las expropiamos. Y mientras las focas aplauden, a pesar de que el Estado haya acabado con la iniciativa privada y con la cualidad intrínseca del ser humano para superarse y querer vivir mejor, pasando a ser un monigote parasitario dependiente del Estado. Y así llegamos a la siguiente razón por la que el socialismo fracasa siempre: la falta de libertades y la represión. La libertad es quizás la característica más puramente natural de las emociones humanas y de los seres vivos en general. De hecho, el mayor castigo que se le puede infligir a una persona después de la muerte es la privación de libertad. El socialismo es una inmensa cárcel que acaba primero con la ambición y el deseo de superación y después con las libertades. En el socialismo las intenciones son siempre muy buenas y la existencia de un Estado y un gobierno es solo pasajero y organiza la sociedad para llegar al comunismo. El problema es cuando estás en esta fase y eres el que está en el gobierno. Es decir, estar en el gobierno mola mucho, controlas a la gente, recibes sus impuestos, te los gastas donde quieres y vives como un rey, bueno, como un presidente de la República. ¿Para qué vas a abolir el Estado? No, hombre, mejor nos quedamos en la fase del socialismo y hacemos todo lo contrario, aumentamos el volumen del Estado hasta que esté a punto de reventar y colapse. Y como todos sabemos, cuanto más Estado, menos libertad. Y así surge la represión y la falta de libertades. Pues el momento en el que fracasa el socialismo es aquel en el que los dirigentes socialistas y Marx no contaban con la naturaleza del ser humano y su ansia de libertad. Y es cuando comienza a haber gente que no está de acuerdo con la forma de gobierno. Es entonces cuando el socialismo usa la fuerza y la represión. Así surgieron los gulags en Rusia, las checas en España, los campos de trabajo en Cuba o en Corea del Norte, para encerrar a todo disidente que no esté de acuerdo con el régimen. Esa es la razón por la que el socialismo solo se puede imponer mediante la fuerza y la violencia, a diferencia del capitalismo, que como he dicho surge de las propias relaciones humanas. Jamás ha habido un país socialista o comunista que no haya sido o sea una dictadura. La característica principal en el socialismo no es solo el control de la sociedad, sino también el control estatal de todos los sectores productivos de un país. Se machaca la iniciativa privada para garantizar esa manida igualdad que al final lo único que provoca es miseria. Querer implantar un férreo control del Estado en plena era de la globalización es la forma más perversa de querer aniquilar la sociedad que gobiernas. El control de precios, de la banca, de los medios de comunicación o de la supuesta gratuidad de todos los servicios es una característica intrínseca del socialismo. Y por supuesto no podía faltar el control de los medios de comunicación. Una sociedad informada es una sociedad libre y es importante limitar la información a la que puede llegar el ciudadano. No vaya a ser que descubra que con el capitalismo puede salir de la miseria. Esto sí que es una característica común en todos los países socialistas. Es lo que ha intentado siempre por activa y por pasiva Pablo Iglesias, que le diera en Televisión Española para manipular a su antojo la información, ya que consideraba que el hecho de que existan medios de comunicación privados ataca la libertad de expresión. Dame los telediarios. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día. Pablo Iglesias, Alberto Garzón y toda la pandilla comunista serían felices con cárceles llenas de periodistas de derechas. Me pido ser el primero en entrar. En el socialismo no existe la propiedad privada de los medios de producción. Es la abolición de la economía de mercado para sustituirla por una economía planificada. El problema con el que se encuentra este sistema económico es que obvia por completo la ley de la oferta y la demanda, y sobre todo el rol de la escasez. Es decir, no hay una orientación sobre qué precio poner a las cosas, porque no existe economía de mercado y no hay con qué compararlo. En una economía de mercado, los precios vienen dados en función de su limitación. Por ejemplo, algo que es escaso y tiene mucha demanda será caro, algo que es abundante y tiene poca demanda será barato. En el socialismo el precio lo pone el Estado y no hay ningún tipo de orientación sobre qué bienes son escasos y cuáles no. Por tanto es imposible saber qué producción es rentable y cuál no. Como he dicho, el dinero y la escasez no tienen ninguna relación para los socialistas y si falta dinero se imprime más y no pasa nada. Los procesos de inflación son algo típico en el socialismo y en España lo defienden mentes tan brillantes como los Garzón. Un Estado que es capaz de crear su propio dinero y por lo tanto gastarlo en cualquier tipo de cosa que esté a la venta en ese dinero, ¿no? Si hay algo a la venta en euros y tú puedes crear euros, pues lo puedes comprar.
Un Estado socialista vive en el perpetuo enfrentamiento de ricos contra pobres. Finalmente, el colapso se produce debido a que este enfrentamiento acaba con los ricos e iguala a toda la sociedad en la más ínfima de las miserias. La famosa lucha de clases que acaba con la abolición de las mismas. Y si no hay riqueza, no hay nada que producir. El problema principal del socialismo es que considera que los recursos son ilimitados y que el Estado tiene la capacidad de proveerlos a toda la sociedad. Prometen que los ricos son los que pagarán la vida a los pobres, es decir, que los pobres vivirán a costa de los ricos. En el socialismo no se concibe que alguien pueda llegar a hacerse rico debido a su trabajo, pues siempre será gracias a la explotación de los trabajadores. Por ejemplo, Ana Patricia Botín es millonaria gracias a la explotación, porque a ellos les sale de los cojones. Y Wyoming también es millonario, pero gracias a su trabajo. No tiene nada que ver que Wyoming sea de izquierdas, pues como he dicho muchas veces, los socialistas aman a sus ricos, pero detestan a los que no son de su cuerda. En el marxismo moderno ya no funciona eso de la lucha de clases. Es lo único en lo que los socialistas se han adaptado, pero tranquilos, ni aun así han abandonado el enfrentamiento. Han conseguido otra forma de enfrentar a la sociedad, y es mediante la división de esta en colectivos y etiquetas. Es decir, ahora enfrentan a mujeres contra hombres, el feminismo, a heterosexuales contra gays, a ecologistas contra no ecologistas, a taurinos contra antitaurinos, a católicos contra ateos, y así sucesivamente. Esto lleva a la absoluta polarización de la sociedad, que creen que les beneficia, y lo hizo antaño. Pero como siempre, al igual que la lucha de clases funcionó durante un tiempo y con el declive de la industria manufacturera y la desaparición del concepto proletariado se fue a la mierda, también lo hace la nueva lucha de etiquetas que enfrenta a la sociedad. Pues como siempre, el socialismo pretende controlar a la sociedad, pero no lo consigue debido a la imposibilidad de los socialistas de entender la naturaleza humana, que no actúa como ellos creen que debe actuar. El socialismo simplemente fracasa porque el ser humano no quiere enfrentarse y dividirse, quiere competir, superarse y diferenciarse del resto, justo lo que el socialismo prohíbe. Y llegamos al punto más importante. El hecho que demuestra que el socialismo no funciona es simplemente que todos los que pretenden implantarlo viven en el capitalismo y disfrutan de él mientras someten a su población a hambrunas y miseria, u obligan a vivir de forma totalmente opuesta a lo que hacen sus líderes. Todos los líderes marxistas tenían una vida parasitaria parecida a la de Marx, así que normal que les atrajera el socialismo, pues es la ideología del holgazán y la holgazana. Desde Lenin, que prácticamente no trabajó en toda su vida y vivió de su madre hasta bien entrada a la adultez, hasta que decidió que había que acabar con el régimen zarista y entonces pasó a vivir de la política, pasando por Fidel Castro, Hugo Chávez, Maduro o fijándonos más en nuestro país, a Pablo Iglesias, que ha vivido siempre del erario público trabajando 3 horas a la semana por 900 euros, Alberto Garzón, Errejón, Espinar, etc. Un sinfín de líderes que promulgan aquel dicho de haz lo que yo diga pero no lo que yo haga. Los socialistas son famosos por proclamar socialismo mientras disfrutan del capitalismo. Ellos quieren que tú vivas humildemente en un barrio obrero de toda la vida, mientras ellos se van a mansiones en barrios burgueses. Quieren que pagues impuestos para mantener la sanidad, mientras pagan en negro a sus empleados o defraudan a la hacienda pública o usan sociedades para ahorrarse impuestos. Quieren que la vivienda pública sirva para los más desfavorecidos mientras especulan con ella, que las grandes empresas dejen de evadir impuestos mientras compran sus productos, y así podríamos seguir hasta el fin de los tiempos. Pero la gente no es imbécil y piensa: ¿cómo es posible vivir en el socialismo si ni siquiera los que lo dirigen son capaces de cumplir sus propias premisas? Si mis gobernantes quieren socialismo para mí y ellos viven de puta madre en el capitalismo, ¿no será mejor ser capitalista? Grandes preguntas de la humanidad que ya hace tiempo que fueron contestadas. Simplemente el socialismo es la herramienta del totalitario para engañar al trabajador con una vida mejor y someterlo mientras se gasta su dinero en una vida capitalista. Es así de sencillo. I want you to imagine that you're an obstetrician gynecologist like me. And I want you to imagine that you are a pro-choice obstetrician gynecologist like I used to be. Your patient today is 17 years old. She's 20 weeks pregnant. Now, if you could see her baby, which is very easy to do on an ultrasound, her baby would be as big as the length of your hand, from head to rump, from your middle finger to your wrist. That big. She's been feeling her baby kick for the last 2 weeks. But now she's asleep on an operating room table, and you're there to help her with her problem. You walk into an operating room scrubbed and gowned, and to the right of the table, of the operating table, there's a smaller table where your instruments are located. And the first thing you're going to reach for is a suction catheter. It's about 9 inches long, it's clear plastic, and I want you to picture yourself putting this up through the vagina, through the cervix, and into the uterus, and then instruct your circulating nurse to turn on the suction machine. Now what you'll see is pale yellow fluid running through the tubing into the machine. That was the amniotic fluid that was there to protect the baby.
Now, if she were only, and I told you, a 20-week baby, head to rump, not counting the legs, is the middle of your finger to your wrist. If she were 12 weeks pregnant or less, measured from her last period, her baby would be, a 12-week baby is the width of your hand, head to rump, not counting the legs. And if she were 12 weeks pregnant or less, you pretty much could do the entire abortion with this one instrument. But babies this big don't fit through catheters this size. When you're done with that, you reach for your Sofer clamp. You get your Sofer clamp. It's about 13 inches long. It's stainless steel. And the business end, when you get a hold of this, look at it. It's about 2.5 inches long and 1/2 inch wide. And when you get this in your hands and look at it, you're going to feel it's a heavy clamp. And there are rows of sharp teeth. This is a grasping instrument. When it gets a hold of something, it does not let go. A D&E abortion, a second trimester D&E abortion, is a blind procedure. You can't see anything. It's all done by feel. So picture yourself, and I'm serious, picture yourself putting this up through the uterus. Be really careful, because the walls are thin and soft, and it is easy as pie to go right through them. Then grasp with the instrument. Grab hold of anything you can. You can't see what you're doing, just grab something. And feel yourself pulling, and I mean hard. And out pops a leg that big, which you put down on the table. Reach in again. Grab blindly. Pull hard. Out comes an arm the same length, which you put down on the table. And reach in with this instrument again and again and tear out the spine, the intestines, and the heart and lungs. Now, the head on a baby that size is about the size of a plum. And again, you can't see it. You have a pretty good idea you're there if you've got a hold of something and your fingers are spread as far as they'll go. You know you did it right if you crush down on the clamp and white material runs out of the cervix. That was the baby's brains. Now you can pull out skull pieces. You have a bad day like I had a lot of times. Sometimes a little face comes back and stares back at you. Congratulations. You just successfully performed a second trimester D&E abortion. You just affirmed her right to choose. You just made $800 cash in 15 minutes. And when somebody goes, I'm pro-choice, then I hope they understand exactly what it is that they're championing.